Hola estimados oyentes, bienvenidos nuevamente a su canal, a Manuel Portillo TV. Gracias una vez más por sintonizarnos, por quedarse con nosotros, tratando de tener a la mano la mejor información que le traemos aquí en su canal. Así que vamos a comenzar a discutir un nuevo tema que ya te veníamos anunciando que íbamos a traer, que no queríamos dejar de comentarlo, y es precisamente por la salida del juez Breyer de la Corte Suprema y cómo va a ser la batalla en el Senado para poder reemplazar o poder llenar esta vacante que va a quedar disponible tras la salida y el retiro del juez Breyer. Así que no te pierdas este video porque vamos a discutir varios temas de índole político que creo yo que muchos de ustedes pudieran no conocer, pero que son muy interesantes porque se pudiera estar acercando, aunque sea una victoria pequeña legislativa para el Partido Demócrata. Entonces es bueno entender el marco y el contexto en el que esta victoria legislativa se puede producir. Así que si no te has suscrito, dale al botón de suscribir en este momento. Activa la campanita de notificaciones, comparte este video con todos tus conocidos, pero sobre todo no te desconectes y quédate hasta el final de este video. Vamos con la intro. Y bien, como te decía hace un momento, vamos a abordar en este video qué implica la salida del juez Breyer para la Corte Suprema y cómo va a ser la batalla en el Senado para tratar de reemplazar al juez Breyer. Porque aunque su salida no va a alterar el balance ideológico, por así decirlo, de la Corte Suprema, era una salida que los grupos progresistas estaban esperando con ansias, ya que no querían que se repitiera lo que les pasó tras la salida de la juez Ruth Bader Ginsburg tras su fallecimiento en 2020. Y es que si bien es cierto que el anuncio del juez Stephen Breyer de su retiro de la Corte Suprema no altera grandemente el balance ideológico dentro de la Corte, sí ha generado un gran alivio entre los grupos progresistas porque va a permitir que la disminuida bancada liberal pueda cimentar un puesto y evitar el fiasco de lo sucedido tras la salida de Bader Ginsburg a finales del 2020, y va a ser la primera oportunidad para que el presidente Joe Biden pueda nominar a un magistrado para uno de sus cargos vitalicios en el alto tribunal. La expectativa ahorita está por los cielos porque durante la campaña el presidente Biden ofreció postular a una mujer afroamericana para la siguiente posición que quedara disponible dentro de la Corte Suprema. Hasta el momento solo ha habido 2 magistrados afroamericanos. Ambos han sido hombres y son Thurgood Marshall, que fue precisamente postulado por Lyndon B. Johnson y ejerció desde 1967 hasta 1991. Y el segundo fue el sucesor del antes mencionado, que fue Clarence Thomas, quien fue postulado por George W. Bush y ejerce el cargo desde 1991 hasta la fecha. Y en teoría, esto lo aclaro y lo enfatizo, en teoría, la aprobación del sucesor de Breyer debería de ser un proceso sin complicaciones. ¿Por qué? Porque no hay manera de bloquear la postulación ni la aprobación por mayoría simple de la persona que vaya a nominar el presidente Biden. Será la nominación de un presidente demócrata que debe luego ser aprobada por un Congreso y un Senado que tiene una mayoría, aunque sea pequeña, pero al final tiene una mayoría simple demócrata, ¿verdad? Sin embargo, la salida de Breyer prevista para junio, cuando acabe precisamente el periodo actual de las sesiones de la Corte, promete ser una extensión de la batalla que luego se va a generar en las elecciones de mitad de periodo. Y definitivamente la intensidad de esta batalla va a depender de en quién recaiga la nominación del presidente Biden, que la Casa Blanca va a ser oficial ya próximamente. Las palabras nada menos del senador Lindsey Graham, senador republicano, quien es miembro del Comité Judicial, dan la idea de la magnitud de la pelea que vamos a ver respecto a esta nominación. Y las declaraciones de Graham en su Twitter decían: si todos los demócratas se mantienen unidos, lo cual espero que lo hagan, tendrán el poder de reemplazar al juez Breyer en 2022 sin tener un voto republicano de apoyo.
Las elecciones tienen consecuencias y eso es todavía más evidente cuando se trata de cubrir vacantes en la Corte Suprema. Hay que recordar que la Corte Suprema quedó desbalanceada desde la salida del presidente Donald Trump, ¿verdad? Porque la Corte Suprema siempre ha tratado de presentarse por encima del pulso partidista que cada vez está más radicalizado en Washington. Sin embargo, después de unas elecciones generales o de Congreso, el proceso de selección y confirmación de un magistrado de la Corte siempre se ha convertido en una de las peleas más difíciles de las que siempre se significan en el Senado, entre conservadores y liberales. Y el alto tribunal, la Corte Suprema, no funciona bajo líneas partidistas. Sin embargo, los postulados para integrarla casi siempre suelen estar alineados con el presidente que los selecciona o que los nomina, al menos en su filosofía judicial. Independientemente de las afiliaciones partidistas, los jueces son o liberales o conservadores, pero en cuanto a su manera de interpretar la Constitución y las leyes. Es decir, que cada sector, tanto conservadores como liberales, esperan contar con magistrados que sean cercanos, digamos, a sus posiciones, sobre todo para debatir sobre aquellos temas delicados, digamos, como el derecho de porte de armas, los derechos de los estados o los límites del poder del gobierno federal. La actual corte fue modificada por el presidente Trump y quedó con un desequilibrio de 6 conservadores versus 3 liberales. Uno de esos 3 liberales es actualmente el juez Stephen Breyer, ¿verdad? Entonces hay que notar que con el pasar del tiempo, sobre todo en los últimos años, la Corte se ha ido volviendo más y más conservadora, siempre, aclaro, judicialmente hablando. Y eso se refleja en las decisiones respecto a algunos de los temas que se han estado discutiendo en este periodo, que son, por ejemplo, las leyes del voto que protegían a las minorías, los controles que regulaban los fondos de campaña y otros temas delicados. Pero en ese mismo periodo en que esto ha sucedido y se ha ido volviendo más y más conservadora, también se ha permitido aprobar ciertos proyectos de ley, digamos, o ciertas leyes que son más consideradas liberales que conservadoras, como por ejemplo la ampliación de los derechos de los trabajadores o el blindar la ley de cuidados de salud asequible, conocida como Obamacare. Y todo esto para frustración de los republicanos que han intentado derogar estas leyes por todos los medios posibles. El actual presidente del tribunal, John Roberts, fue precisamente un nominado del presidente George W. Bush, republicano, ¿verdad? Y ha sido un famoso defensor de la independencia y de la despolitización de la Corte. Él mismo es conservador, pero muchas veces ha sido fiel a la balanza en varios casos en los que su voto favoreció otras causas consideradas más liberales que conservadores. Breyer también ha cuestionado que se ponga el máximo tribunal en medio del debate partidista, porque como dijo a principios del año pasado en un evento en la Escuela de Leyes de Harvard, si el público ve a los jueces como políticos con túnicas, su confianza en los tribunales y en el propio Estado de Derecho solo puede disminuir, disminuyendo el poder de la Corte, incluido su poder para actuar como control de otras ramas, ¿verdad? Entonces Breyer siempre ha sido muy crítico con el tema de politizar al gran tribunal. Y pese a sus deseos, su permanencia en el cargo era objeto de críticas por parte de varios sectores liberales. Con 84 años es el magistrado activo con mayor edad en el panel y muchos temían que sucediera lo mismo que pasó con Bader Ginsburg, que fue una heroína de las causas progresistas cuyo legado ha corrido peligro y sigue corriendo peligro de quedar disminuido con la actual corte conservadora, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos para ver cuál va a ser la propuesta del presidente Biden, cuál va a ser su nominado y cómo finalmente se resuelve esta discusión en el Senado para poder reemplazar y escoger al sucesor del juez Stephen Breyer en las próximas semanas o meses, ¿verdad? Entonces hay que estar atento a esto. Realmente es un tema tal vez que se sale un poco de lo que veníamos hablando en temas económicos, en temas del derecho al voto, en temas de taxes, en temas de Build Back Better. Pero sin duda alguna es un tema que creo yo que vale la pena tocar
porque va a desplazar en las próximas semanas muchos de los debates en torno a otros proyectos de ley que venimos comentando, al ser un tema prioritario, sobre todo porque pudiera representar una pequeña victoria legislativa para el Partido Demócrata, que seguramente ellos van a exhibir como un trofeo, ¿verdad? Sobre todo en un año electoral, y tomando en cuenta las muy pocas victorias que hasta el momento han logrado en el Senado. Entonces, vamos a seguir comentando este tema en cuanto sepamos la nominación del presidente Biden, que a este momento en que estamos grabando el video todavía no se ha oficializado. En cuanto sepamos cuál va a ser la nominación, te lo vamos a comentar aquí en el canal para que también puedas estar al tanto de esto, de las reacciones de la oposición y del resto de involucrados en este proceso. Y como siempre te vamos a seguir trayendo las noticias de actualidad y los temas más trascendentales que a toda nuestra audiencia le interesan. Así que por favor no te desconectes, suscríbete si no te has suscrito, dale en este momento al botón de suscribir, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas los próximos videos. Si nos puedes ayudar compartiendo este video en tus redes sociales o con tus conocidos a través de WhatsApp o lo que sea, va a ser de gran ayuda para nosotros y para que esta información pueda llegar cada día a más gente y esta comunidad siga creciendo gracias a ustedes. Así que muchas gracias, espero que continúen pasando una buena semana, que todo les salga bien y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.